Bueno, como dijimos anteriormente, los helechos se caracterizan por la ausencia de flores y de semillas y por reproducirse a partir de esporas. Veamos qué otras características tienen los helechos. Generalmente cuando nosotros vemos un helecho, lo que podemos ver en primera instancia es lo que nosotros denominamos groseramente hojas, que en realidad cuando hablamos de helechos se denominan frondes o frondas, ¿sí? Estas hojas, como veremos más adelante, tienen diferentes formas y diferente grado de complejidad. Pueden ser simples, compuestas o bipinnaticompuestas, incluso tripinnaticompuestas. Bueno, entonces, en esa hoja vamos a poder distinguir una lámina que puede estar, como dijimos, entera, partida, bipartida, tripartida, y una estructura que conecta esa lámina con otra estructura que a veces se ve claramente o a veces está enterrado. Esa estructura que hace de nexo se denomina pecíolo, ¿sí? Del pecíolo hacia la lámina, la estructura se denomina raquis primario, y después, si la lámina es bipartida o tripartida, aparecerá un raquis secundario, un raquis terciario. Eso es hacia la lámina de la fronde o de la hoja. En la parte inferior del pecíolo, este está conectado con una estructura que a veces se ve claramente y otras veces no, porque está semienterrado o totalmente enterrado y que se denomina rizoma, que sería algo así como el tallo de las plantas verdaderas. Este rizoma tiene raíces y a partir de este rizoma se van generando nuevas frondes o nuevas hojas. La primera instancia de esta generación de frondes nuevas se da con estas estructuras que van creciendo, las nuevas frondes, las cuales aparecen enrolladas como si fueran una espiral. Esa estructura, que algunos botánicos denominan también como cabo de violín o mango de violín, se denomina botánicamente circino. Bien. Y finalmente, aunque no está muy claro en la imagen que yo presento en la diapositiva o la diapositiva, esas nuevas estructuras, los nuevos circinos, aparecen protegidas por una escama que, bueno, acá en el dibujo no está claramente marcado, pero esa escama es muy importante a la hora de la identificación taxonómica. La escama es muy pequeña, tiene formas diferentes y generalmente para observarla hay que estar provisto de una lupa, la mayoría de las veces, y también en muchos casos hay que desenterrar el rizoma que está o sumergido o semisumergido. Como dijimos, ese rizoma puede tener diferentes formas, puede estar enterrado o semienterrado, hago la aclaración de que en algunas partes, por ejemplo, en algunas partes de nuestro país, en el norte, en Salta, en Misiones, en algunos helechos ese rizoma toma la apariencia de ser un tallo leñoso, y los helechos son helechos arborescentes, que pueden llegar a tener un tamaño importante, de unos 4 o 5 metros en algunos lugares. Por ejemplo, se pueden observar en el Parque Nacional Baritú. Bueno, la siguiente da cuenta de cómo son los tallos, eso que es lo que venimos hablando, la siguiente diapositiva. Nada, después se muestran en la siguiente diapositiva, empezamos a hablar de las frondas o de los frondes. Se muestran diferentes tipos de láminas, bifurcada, simple, pinnatifida,
pinnada, bueno, cada una con un modelo bien particular y característico. Esto es importante tenerlo presente porque hace o ayuda a la identificación de las especies. La nerviación o la forma que tienen las nervaduras también es muy importante a la hora de la identificación de las especies. Y básicamente las nervaduras se dividen en dos grupos, aquellas que son abiertas o libres, en la cual las venas pueden ser paralelas, rectas, lo que sea, pero no se van como separando y nunca se unen en realidad. Mientras que las que son reticuladas, la característica que tienen es que van formando una especie de red y cada tanto venas que antes o nervios que antes se habían separado se vuelven a unir, determinando un pequeño espacio dentro de la hoja, obviamente, que se denomina areola. Bueno, la siguiente diapositiva tiene diferentes formas de hojas, muchas formas de hojas, diferentes tipos de venación y también algo que es muy importante, muy pero muy importante dentro de los helechos es cómo es el margen de las frondes, de las pinas o de las láminas en particular, ¿sí? Entonces hay diferentes tipos de frondes que son mostrados en el dibujo. Finalmente llegamos a las estructuras denominadas soros, y esto es fundamental a la hora de la identificación de las especies. Nosotros en la primera diapositiva habíamos dicho que la característica que presentaban los helechos es la de reproducirse a partir de esporas. Bueno, las esporas son generalmente producidas en el envés de la hoja, ¿sí? En estructuras particulares que se llaman esporangios, ¿sí? Y los soros básicamente son agrupaciones de esporangios. Entonces vamos a encontrar que hay algunos helechos que tienen los esporangios agrupados en soros, mientras que en otros no. Y también aquellas especies que tienen los esporangios agrupados en soros, veremos más adelante de que esos soros pueden tener diferentes formas y eso es fundamental a la hora de la identificación de las especies.